Hola, soy Desi, hablo de arte y para el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es subir la montaña que tengo justo aquí detrás, buscar un sitio en el que hacer vivac, comer bien, y como este es un canal donde hablamos de las mejores curiosidades que hay sobre el mundo del arte, la idea es explicaros cómo hemos pasado de esto a través de la interacción del ser humano con la naturaleza. Ya hemos empezado y la cosa es que vengo de nuevas, entonces no tengo ni idea. El que ha hecho la ruta es mi colega y es el que nos va a explicar qué tenemos que hacer. Bueno, yo soy el de marketing, por suerte soy de marketing y montañero, o sea que sé muchísimo de estas cosas. Vamos a ir subiendo por aquí hacia el Pico de la Maliciosa, se llama el Pico de la Maliciosa por lo fácil que es de subir. Y una vez estemos ahí, vamos a recorrer el Collado de los Pastores, vamos a subir hacia la Bola del Mundo y volveremos a acercarnos al al Pico de la Maliciosa para hacer vivac ahí. Y ya luego hacemos la bajada por la Bola del Mundo. Primera parada. La idea que tenía era ir explicando pues cómo avanza, ¿no?, el tema de los paisajes en torno a la historia del arte según hiciéramos paradas, pero el problema es este. Y es que hasta ahora que ha parado un poco la lluvia, no hemos podido parar, hemos tenido que sacar ya los impermeables, ahí lo estáis viendo en la mochila, entonces hemos ido un poco, ya nos ves un poco empapados, pero bueno, la cosa es que al parecer arriba hay como una especie de ermita, ¿no? Iglesia, ¿me has comentado? La iglesia. Entonces, si vemos que se pone a llover, lo que haremos será refugiarnos ahí, explicaré un poco el vídeo y ver cómo hacemos, porque tenemos varias opciones. Nosotros teníamos contemplado que empezara a llover en torno a las 3, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Son las? 1. Es la 1. Entonces ya empieza un poco. También es verdad que por esa zona ya se está despejando un poco. Sigue habiendo nubes, pero bueno, la lluvia parece que se despeja. Entonces tenemos varias opciones. La primera de todas es hacer vivac en la montaña justo que tenemos aquí detrás, que era la idea principal. La siguiente sería hacer vivac refugiados en uno de las techumbres de la iglesia, y luego la otra, evidentemente, es la de retirarnos e irnos a casa. Esas son las tres opciones. Por ahora seguimos contemplando la posibilidad de dormir donde teníamos previsto, pero bueno, hay que ir improvisando un poco. Y en torno al vídeo, claro, yo lo que quería hacer era un repaso de cómo se concibe el paisaje, ¿no?, por el ser humano, por el artista, a lo largo de la historia. Entonces, lo ideal sería irnos primeramente a época clásica. ¿Podríamos ir antes? Bueno, nos podríamos ir a la prehistoria, evidentemente, pero lo que ocurriría ahí es que efectivamente tenemos pinturas sobre las cuevas en las que sí que encontramos fauna y flora, pero lo vamos a dejar un poco como manifestación artística. Todavía no hablamos de un arte como tal, entonces no vamos a tratar el paisaje como lo entendemos hoy en día. ¿Cuándo empezamos a considerar arte? Pues a partir de época clásica. Es verdad que hay colonizaciones previas, como es el arte mesopotámico, que ya nos dan un avance de lo que será, pero como conviven muchísimo, pues he decidido resumirlo muchísimo, porque si tengo que hablar de todo lo que sucede en la historia del arte, me tengo que subir esa montaña, irme a los Pirineos, recorrérmelo a gatas y luego ya tendríamos para todo el vídeo. Lo dicho, ya en lo que es el arte mesopotámico sí que encontrábamos cosas, ¿no? Evidentemente tenemos palacios decorados, cilindros, sellos, relieves, incluso estelas, como esta que estáis viendo aquí, que es en torno al 2450 a.C., que evidentemente ya nos hablan un poco de lo que está pasando. Las primeras civilizaciones griegas, vamos a decir, ya coexisten en torno al 3000 a.C., entonces vamos a centrarnos únicamente en eso y así ya podemos seguir avanzando. En esta época clásica, como ya estoy mencionando, el arte preferente que vamos a tener son sobre todo palacios, y esos palacios evidentemente tienen que estar decorados. En uno de estos grandes palacios, que es el Palacio de Nosos, lo que encontramos era una sala llena, decorada con delfines y con fauna marina, lo que nos quiere decir que evidentemente existe una intención de decorar una sala, pero claro, esa sala era el megarón de la reina, es decir, la sala de la reina. O sea, que ya nos está hablando un poco de que al final el paisaje no se concibe solo como un mero decorado, sino como algo más, sobre todo porque además las grandes civilizaciones eran un palacio y poco más, si acaso que estuvieran amurallados, que no era en este ejemplo, pero sí. Entonces, el paisaje muy relacionado a lo que es la propia realeza. Bueno, que ya teníamos la contemplada la posibilidad de que iba a llover y venimos con fundas, con chubasqueros y con todo, así que tranquilidad por esa parte. Estamos joya. A ver, resumen. ¿Lo quieres dar tú? Te dejo ahí un ratito de descansar. Pues te estoy llevando, chaval. Bueno, a ver, que la cosa. Que hemos subido ya todo el collado. ¿Cómo se llama el collado? Piornal. El collado de Piornal. Hemos tocado el pico, que es justo este de aquí, el Pico de la Maliciosa,
Que bueno, si os lo queréis creer, os lo creéis, si no, no. Lo que pasa es que ha empezado a llover bastante. Es mentira, no hemos llegado. Es mentira. Hemos tenido que sacar los chubasqueros a pasear y evidentemente con la cámara no puedo grabar. Las vistas, una maldita pasada. La cosa es que ahora vamos a subir hacia la bola del mundo, que es justo esto que está aquí, y comer, que hay mucha hambre, ¿no? Bueno, el caso es que vamos a ir a la bola del mundo y ya aprovecho, sabiendo que vamos a la bola del mundo, pues viajamos otra vez. Nos habíamos quedado como con el arte clásico, hablando un poco de los griegos, sobre el Palacio de Nosos, y ahora tocaría un poco, si avanzamos en el tiempo, si avanzamos un par de siglos, ya tocaríamos con los romanos. Evidentemente, lo que pasa con los romanos es lo que ya sabemos, o sea, lo que ya sabéis todos. Y es que reinterpretan y cogen muchísimos de los elementos de la cultura clásica, ¿no? De estos griegos. Entonces, lo que vamos a tener es un poco lo mismo, pero con otro toque. ¿A qué me refiero? Bueno, si nos centramos en el paisaje, que es a lo que corresponde este vídeo, lo que vamos a encontrar es que, evidentemente, la fauna y la flora está ahí, pero como fondo del ser humano. Tenemos que tener en cuenta que ya en época romana, ya pasaba en la griega, pero en época romana lo vamos a tener muchísimo más. Y es que lo que va a ser el centro, el objeto de representación de los artesanos, ahí no he dicho artistas y luego explicaré por qué, era representar al ser humano, a los dioses, y lo que solía aparecer acompañando a este tipo de divinidades o de personalidades sí que era un pequeño paisaje. ¿Cambia la técnica, el estilo? Bueno, dejar en todo momento en claro que cuando hablamos de arte clásico, arte romano, arte bizantino, arte medieval, todavía no hablamos de artistas, hablamos de artesano. Cambian los materiales, vamos a decir, ¿no? La riqueza con la que está hecha cada cosa. Por ejemplo, en el caso de los romanos, vamos a empezar a tener, sobre todo, mosaicos. Mosaicos, estas pequeñas piedrecitas colocadas una al lado de otra, que van a formar esas imágenes, como la que os voy a poner justo aquí. Entonces, esa es la representación de paisaje que vamos a tener. ¿Por qué estoy siempre entrecomillando todo, no? Si incluso esa palabra existiera. Porque evidentemente no vamos a poder hablar de paisaje, el paisaje no va a ser un tema central en la pintura hasta ya entrados muchísimos años después, muchísimos siglos después. Nos gusta mucho establecerlo así porque evidentemente es mucho más fácil para la historia del arte tener todo bien colocadito, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos artistas. El primer gran artista os lo diré cuando lleguemos al pico, porque ya entraremos en época medieval. Hemos llegado. ¡Ay! ¡Joder! Ha sido una última subida un poco intensa, la verdad, no lo vamos a negar. Pero bueno, la idea era esta, llegar hasta la bola del mundo. Este es el tercer pico más grande de la Comunidad de Madrid, ¿no? Segundo. Segundo. ¿Y la Maliciosa, que es el que hemos estado? Creo que cuarto. Cuarto. Bueno, no sabemos muy bien, pero vamos, esa es la idea. La Maliciosa es este, que lo hemos hecho antes de venir aquí, pero estaba completamente lloviendo. Yo no puedo grabar porque no tengo GoPro, es una Osmo Pocket. Entonces, pues nos hemos mojado. Bueno, la verdad que nos hemos mojado, íbamos preparados, ponchos y tal. Llevamos además ropa de sobra para el tema del vivac, o sea que bastante guay. Ya llevamos 2 picos. La idea es parar a comer. Me duele un poco el cuello, la verdad. Creo que he ido un poco mal atada la mochila, pero bueno, ahora ya cuando descanse un poco y haga unos pocos estiramientos, pues irá mejor. La idea es esa, comer y explicaros el paisaje en el arte medieval, porque claro, aquí ocurre una cosa. La Edad Media es un periodo que se ha querido catalogar como oscuro, ¿no? Como que todo fue mal, pero he pensado que mejor nos sentamos a comer tranquilamente y lo explicamos. Bueno, vamos a comer. Ay, qué hambre tengo. ¿Qué hay de comer? Los buenos bocatitas. ¿Tú? No de todo, chaval. Mira, tú se me ha pegado el gel al móvil. A la basura, ¿eh? Esos tomates están... Pues están todos fresquitos. Joder, me apetece muchísimo, ¿eh? Uf, eso va a estar criminal. ¿Te has traído o qué? ¿El qué? Tomates. ¿Negociamos? Bueno, Edad Media. Sí. Vamos a comer, bro. ¿No me dejas hablar de Sí, habla de lo que quieras. de Edad Media? No me deja. Bueno, pues voy a comer y luego os cuento, que está cansado el niño. De jamón. Qué pasada, ¿eh? Está malísimo, pero te lo tomas en mitad de... O sea, en mitad. En la cima de una montaña
Y es una estrella Michelin, ¿eh? Bueno, vamos a comer, luego os explico, que no me dejan. Bueno, ya hemos comido. Nos hemos tumbado aquí, nada, está ahí el pico. Ahí nos hemos tumbado un poquillo a descansar. García no está, se ha ido a ver si por aquí, por la zona, encontramos algún sitio para hacer vivac, porque hemos encontrado este. Pero bueno, el suelo está un poco en desnivel, no sé por qué, hay como bastantes cristales, no lo entiendo, la verdad. Bueno, una pena, la verdad, y queremos encontrar algún otro sitio. Además, este está prácticamente al lado del camino y, según tengo entendido, es ilegal, a no ser que estés como a 200 metros del camino. No sé si me estáis viendo porque tengo, creo que, el sol justo detrás. Pero bueno, la idea es, como os he dicho antes, ya hemos comido, nos vamos a hacer una siesta y yo vengo a explicaros ese periodo que va antes que el Renacimiento, que se llama Edad Media. Que dicho así, parece que le esté dando una patada a la historia, pero hay que resumir porque estoy muy cansado, me voy a echar una siesta y luego ya nos falta ir hasta la iglesia que os he comentado antes, que a mí me suena un poco raro, pero bueno, mi amigo dice que hay una iglesia, y buscar sitio para dormir o ver si el tiempo se vuelve a complicar, porque ahora mismo está bastante despejado, hay alguna nube, pero no parece que acumulen agua. Bueno, por ahí por la derecha sí, pero el viento justo sopla en sentido contrario. Bueno, que me enrollo. La Edad Media. Vamos a la Edad Media, el paisaje. ¿El paisaje cómo se concibe? Muy en la línea de lo romano, pero salvando las distancias. Es decir, sigue habiendo un claro denominador común, que es representar las divinidades de entonces. Lo que pasa que en la Edad Media se produce un cambio que ya con Roma se estaba produciendo, que es esa cristianización, y el protagonista deja de ser Zeus y su elenco de dioses y diosas, y ya tenemos un único dios. Este tipo de obras quien las va a poder financiar es la nobleza, son los que tienen un alto cargo económico. Es decir, la iglesia y los grandes mandatarios de ese entonces. Empezamos a hablar, por ejemplo, aquí ya del primer artista. Si nos guiamos por las vidas de Vasari, vemos que, por ejemplo, el primer gran artista al que se hace referencia es Cimahue. Pero si os fijáis en la obra de Cimahue, que lo estaré poniendo por mi alrededor, lo que pasa es que si me muevo, pues me sigue la cámara, entonces lo estaré poniendo como por alrededor. Lo que vemos es exactamente obras de índole religiosa. El valor aquí del paisaje, ¿dónde está? Pues a priori podríamos pensar que en ningún lado, porque efectivamente son colores planos, sobre todo dorados, que es lo que hace que ese cuadro, además de ser importante por el tema que está representado, sea valioso económicamente por el material que están usando, pero el valor recae sobre todo en lo moral. Entonces estos paisajes van a ser planos, algún que otro paisajito, ¿no? Algún que otro árbol, como por ejemplo el Libro de Horas del Conde Berry, por ejemplo, pero más que nada siguen siendo decorados que sí tienen ya una función que va más allá de la de simplemente estar ahí, sino que tienen una función también religiosa. Y vas a decir, bueno, pero ¿cómo un árbol puede tener una función religiosa? Bueno, es muy sencillo. Por el tema del paraíso, el tema de Adán y Eva. ¿Sigue siendo o ya es lo suficientemente protagonista como para tomarnos en serio el paisaje? No, ni de broma, la verdad. Pero bueno, ya vemos que hemos pasado de que de las pinturas rupestres, ¿no?, que hemos dicho antes, que ya hemos dicho, no lo vamos a catalogar como arte, sino como una manifestación artística, a época clásica, ¿no? Esa decoración en los palacios, estuvimos hablando del Palacio de Nosos, sí. Luego vimos cómo en Roma el paisaje acompañaba a los dioses, ahora estamos viendo cómo acompaña a lo más importante, que es las escenas religiosas, o sea que vemos que el paisaje siempre ha estado ahí presente. Y sobre todo, otra cosa que quería dejar constancia es que aquí el realismo como tal todavía no existe. Este realismo que nos hemos inventado en el mensaje de la historia del arte europeo se va a desarrollar más adelante. ¿Cuándo? Pues lo vamos a ver en este vídeo, no os preocupéis. Ahora sí, me voy a echar una siestecita. Luego voy a ver cómo... Bueno, voy a hablar aquí con mi coleguita a ver qué hacemos exactamente. Pero bueno, la idea es esa, la de ir a la iglesia, a ver cómo está un poco el panorama. Y no sé si volveremos a la Maliciosa, que es el pico que está justo detrás. No sé para qué me muevo, porque me va a seguir la cámara. Pero la idea es eso, o hacer vivac ahí, o hacer vivac donde estamos ahora mismo. Pero ya os digo, esta zona no hace mucha gracia. O donde la iglesia. Y luego también me ha estado comentando que al parecer hay un collado más abajo que termina en una cascada. Pero bueno, sería desviarnos mucho y para la vuelta de mañana igual tampoco es la mejor opción porque ganaríamos muchos pasos. Hablando de pasos, ahora mismo llevamos, o sea, la última vez que lo he visto, que era casi llegando a la bola del mundo, llegábamos 8 kilómetros y medio, una cosa así. Bueno, no está mal, desde luego está bien. Pero bueno, vamos a echarnos la siestecita y luego ya os veo. Bueno, abandonamos bola del mundo, dirección a... Vamos a una iglesia que hay ahí abajo y al parecer hay dos vírgenes y demás. La estoy viendo. Sí, creo que esa es una de las vírgenes. Y bueno, dicen que está bastante bien, o sea que vamos a verlo, a ver qué tal. Y la idea es
¿Parar ahí a hacer vivac o no? Bueno, realmente tenemos la estación de esquí aquí al lado, o sea que vamos a ver al lado de la iglesia y si no hemos encontrado ahí donde acaba el Telesilla. Bueno, más, no me he movido. ¿Eh? Ni me he movido, lo has encontrado tú. Bueno, caña, pero está aquí al lado. Y yo creo que puede estar bien, o sea que va a estar guapo, va a estar guapo. Avanti. Estos son las pistas de esquí y nosotros vamos allí, ¿no? Allí vamos. ¿Cómo lo ves? Factible. Con ganas de cenar ya, tú. Y no son ni las 8. Bueno, ¿Qué dale. vas a cenar, tú? Una sopita. Sí, mira, llevamos agua solo para la sopa de esta noche y para un café mañana en la mañana. Y no morirnos, claro, que la última la pasamos fatal. Se nos lía que flipas. ¿Te digo el origen del café o sorpresa? Me voy a mi casa. Y Peñalara... Tengo que hacer el top, que no me he quedado con las nombres. Bueno, aprovechando que nos queda una tiradita, en verdad es corta, son igual 15 minutillos, tampoco es mucho más. Pero bueno, aprovechando, pues si nos habíamos quedado en la Edad Media, vamos a avanzar un poco más. ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia el Renacimiento, por fin, ¿no? Por fin. Ocurre aquí lo mismo que ocurría con la época medieval, donde hemos dicho que no había tantos artistas, es más, solo hemos hablado de Cimahue. No, aquí ya tenemos artistas. Y entonces tú pensarás, entonces David, ya pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Si les apetece hacer un paisaje. Pues desgraciadamente no. ¿Por qué no? Porque evidentemente los artistas no son la figura que nosotros tenemos hoy en la cabeza de persona que pinta porque le gusta o porque le pagan por ello, sino que estos artistas eran personas verdaderamente cultas, que sabían muy bien el pasado clásico, que sabían muy bien el presente y además tenían la habilidad y la virtud de poder y saber representarlo. Entonces va a seguir siendo la iglesia y los grandes mandatarios los que le van a pedir a estos personajes que por favor representen los temas que ellos quieren para sus iglesias, para sus casas, etc, etc. Por ello, aquí van a empezar a surgir los grandes nombres, ¿verdad? Pues Miguel Ángelo, Rafael, Donatello, Leonardo, ¿no? Las tortugas ninja del Renacimiento. Pues efectivamente también va a haber un gran paisajista. Es más, justo aquí en el Renacimiento es cuando vamos a dar con la primera figura del primer pintor paisajista, considerado como tal por sus contemporáneos. ¿Y quién es este? Patinir. Este Patinir nos dejó obras como las que os pongo por aquí, en las que evidentemente el protagonista seguía siendo el tema, porque os vuelvo a repetir, quien pagaba por representar un tema, pero ya vemos que el paisaje se come al protagonista, se come a los personajes. Todo eso sumado a las novedades de la época, como puede ser la degradación que vemos en el fondo, ¿no? Para que a nosotros nos dé la sensación de profundidad, el hecho de querer encuadrar todos los elementos en un mismo espacio, es decir, hablamos de los primeros principios de perspectiva en Italia, ¿vale? Vamos a dejarlo en Italia, y otro tipo de novedades estilísticas que por supuesto hacían que el paisaje cobrara muchísima más fuerza, ¿de acuerdo? Paisajes como este. Sin embargo, acabamos de hablar de una cosa, que es la perspectiva. Esta perspectiva italiana, que no, vamos a decir que no es un concepto como tal, sino que yo le he querido dar ese nombre. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a ver en la siguiente parada cuando hablemos de pintura flamenca. Lo que sí, este tipo de perspectiva es una mezcla entre perspectiva lineal, es decir, que un punto de fuga determina la profundidad del espacio, y la perspectiva aérea, es decir, que todos los elementos que yo quiero incluir los incluyo en el cuadro. Me da igual si están bien encajados o bien esquematizados, pero los incluyo. Y es justo lo que vemos con este Patinir. Si le interesa meter una montaña al lado de un personaje, la va a meter, a pesar de que la montaña se tendría que ver muchísimo más grande. ¿Significa que no sepa hacerlo? Bueno, yo no me atrevería tanto. Yo únicamente me atrevería a decir que evidentemente el sentido, la intencionalidad del artista y del cuadro es simplemente otro. Es decir, si yo pinto este cuadro y necesito saber que esa huida se produjo a través de un río, el río debe ser igual de protagonista que el propio personaje. ¿Significa que esté a escala? Desde luego que no. Solo por el personaje, porque si vemos la diferencia entre personaje y río, evidentemente la escala no es la misma. No se come al tema, porque sigue siendo un decorado, pero sí complementa lo que estamos viendo. Un poco de lo que estábamos viendo ya en época medieval, ¿no? Cuando hemos estado hablando de, por ejemplo, el libro de Horas, ¿verdad? Del Duque de Berry, donde ya empezamos a vislumbrar algunos, que si arbolitos, planta, fauna diversa, pues aquí ocurre un poco lo mismo, pero el paisaje empieza a tener muchísimo mayor protagonismo.
¿Qué pasará en la siguiente época, ¿no? En lo que es el barroco. Ya os digo, estamos yendo a pasos agigantados porque al final es muy difícil comprender toda la historia del arte y más si nos centramos en un único tema. Entonces, lo guay es ir pegando saltos entre los momentos más grandes de la historia del arte, que vuelvo a decir sigue siendo europea. No estoy a favor de ese discurso, pero bueno, es el que hoy en día se estudia y se promulga, pero bueno, ya habrá tiempo, ya llegaremos al siglo XX y ya veremos cómo el discurso empieza a cambiar un poco más, a cosas que a mí personalmente me atraen más. Pero bueno, en ese discurso europeo, evidentemente, ahora tendríamos que hablar de barroco. Sin embargo, cuando lleguemos allí y sigamos hablando de este tema, vamos a hacer un breve inciso en la pintura flamenca. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de perspectiva. ¿La perspectiva lo inventan los renacentistas? Bueno, pues quedaos a averiguarlo. Oye, estoy pensando que una GoPro no es nada mala, ¿eh? ¡Uf! ¿Para qué? Porque somos alpinistas de élite, Daniel. Mira, bro. Pero cuando tienes razón, tienes razón. ¿Has visto el vídeo de Luisito Comunica de vamos a darle? Pues vamos a darle. O sea que, amigo, vamos a... ¿No lo has visto? No. Y él no... Con una piñata. Y el man está grabando la introducción, ¿sabes? Y está el otro repitiendo cada 2 segundos la frase y el de las piñatas al lado. Y el otro repite como 15 frases, bro. Vamos a darle. Y hace, pues bueno, amigo, vamos a darle. Así que como digo yo, vamos a... Y el tío de la piñata diciendo, amiga, mi su puta madre. ¿Crees que deberíamos cambiar esa frase de vamos a darle por la de por ley hermanito? Bro, es por ley, hermanito, probablemente nos hagas demasiado ricos y no quiero tener tanto dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir yo? El dinero corrompe a la gente. ¿Y un dinero para una GoPro? Tú sigues grabando. Eso es por ley hermanito. Esto es por ley, hermanito. ¿Dónde está la famosa iglesia tú? ¿Es eso? Bueno, a ver. En teoría es eso, ¿vale? A mí me cuesta creerlo. El Wikiloc pone que sí. Pero bueno, que está jodido. Lo que sí hemos encontrado es este Cristo que me va de perlas para seguir hablando de pintura religiosa. Es decir, Flandes, que es donde nos habíamos quedado. Bueno, pues efectivamente, ¿por qué digo que la pintura renacentista no inventa la perspectiva? No digo que no la mejore, ¿eh? Y no creo que la perspectiva, no digo que la perspectiva que tenemos hoy en día en nuestra cabeza y que utilizamos no provenga de Italia. Yo solo digo que en Flandes ya ocurría, había cuadros como los de Van Eyck, que os estoy dejando por aquí, donde ya vemos que la perspectiva lineal ya se desarrollaba y son, nada, unos cuantos añitos antes, incluso coetáneos al Renacimiento, ¿de acuerdo? Lo que pasa que evidentemente tendríamos que estudiar ahí la unión que hay entre Flandes e Italia, si de verdad existían convergencias entre artistas o realizaban viajes, que seguramente sí, o si mantenían una correspondencia entre ellos con la que se compartían información, ¿no? Si volvemos a ver la obra, que os la pongo por aquí mismo, para que entendáis cómo funciona este paisaje, abre el espacio. Cuando tú colocas esa ventana, que vemos por ejemplo en este cuadro, que ya lo he puesto por aquí por la pantalla, lo que haces es abrir el espacio, crea profundidad. ¿Y esa profundidad a través de qué se hace? Del paisaje, de la ventana. ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene un sentido religioso aquí? Bueno, no del todo, evidentemente se puede seguir relacionando con el paraíso, pero para lo que sirven especialmente es para que tus ojos vuelvan otra vez al cuadro, o sea, respiren y vuelvan otra vez al cuadro. Y eso se consigue a través del paisaje que vemos en la ventana. Es un recurso estilístico y un recurso matemático sobre todo. Entonces ya veis esa unión de artista de la que hablábamos en el Renacimiento, de persona culta, de matemático, de persona que sabe de la filosofía, que sabe del pasado, que sabe del presente y que, muy importante, sabe representarlo. Y eso es un poco lo que estamos viendo en Flandes. Si volvemos, por ejemplo, al cuadro de Rodin, que acabamos de decir, del canciller Rodin de Van Eyck, vemos un fondo dividido en dos. Si os fijáis bien, esa arquitectura, esas columnas parten el espacio en dos trozos. Un espacio divino, que es el que está a la espalda de la Virgen, con el que deja en claro que esa persona procede de un espacio religioso, de un espacio cristiano, de un espacio divino, y un espacio terrenal, donde sí es muy importante ver las construcciones que llevó a cabo el propio canciller. Están representadas en esa obra. Es más, si nos fijamos, hay también una catedral en este cuadro. Es decir, la vinculación de este canciller con el poder religioso, a dónde va a ir destinado la obra y para lo que él se ha dejado el dinero. O sea, cosas
muy importantes y sobre todo ello unido a través del puente que vemos entre ambos mundos. Luego, por hablar un poquillo más de la obra mientras seguimos subiendo, aunque no me vais a ver nada porque me da el sol de espaldas, yo lo siento mucho, es muy guay cosas como la geometría de las baldosas, que ayudan también a generar esa perspectiva. Está también muy guay los capiteles, que si nos fijamos bien están decorados con escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, que vuelvo a dejar en claro que es una escena de índole religiosa. O sea, un montón de detalles en este cuadro que va más allá, por supuesto, del paisaje, pero bueno, que da para un vídeo. Es más, hay un documental en YouTube, un vídeo que es oro puro, está detallado al detalle, por muy mal que suene, perdonad, es que estoy cansado. Estamos ya buscando un sitio para hacer vivac, hemos tocado ya 2 cimas. Dani se está pegando unas pateadas por ahí, a ver qué encuentra. Está el tío un poco rayado, la verdad. El tiempo, bueno, en teoría no llueve, pero hay una nube un poco puñetera por ahí al fondo. Entonces igual tenemos que, a eso de las 8:30 que todavía hay luz, tenemos una hora y media de luz, pues darnos media vuelta y ya está, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. No sé si se ven, pero justo aquí hay 4 cabritillas. Este es el único sitio que tenemos que nos para un poco el viento, así que creo que va a ser el elegido, porque lo otro sería subir a la Maliciosa, que es donde hemos hecho el primer pico, y va a ser que no. Y nada, vamos a aquí, ¿no? Entonces, Dani. Yo creo que sí. Esto queda ahora mismo tal que así. Lo único que hemos hecho es poner los 2 tarp, ¿verdad, Dani? Sí. Los 2 tarp porque el suelo está un poco, bueno, tiene así que algún que otro recoveco, pero bueno, se puede sobrevivir toda la noche. Y luego poner las esterillas. No vamos a sacar el saco todavía porque por ley es entre la salida y la puesta del sol, así que, bueno, al revés, pero vamos, que me habéis entendido. Tenemos una nube puñetera justo ahí, pero bueno, en teoría no nos toca, en teoría no hay ningún problema, hemos estado viendo el tiempo y en teoría no hay ningún problema, pero bueno, como también nos ha sorprendido antes la lluvia, lo que nosotros teníamos es que como de 3 a 8, ¿verdad? Llovía. Y ha llovido como de 11:30 a 3, o incluso antes. Aproximadamente. Entonces como que se ha adelantado y no sabemos si eso puede haber cambiado el tiempo. Lo hemos vuelto a mirar y pone que no, pero bueno, hay que estar pendientes por si nos toca hacer una bajada rápida. Y nada, ahora os toca seguir sabiendo más sobre el paisaje. Dani, ¿quieres explicar tú el siguiente? Venga, Dani. Yo ya he terminado. Estamos con el barroco. ¿Tienes algo que decir del paisaje en el barroco? Sí. Os lo explico yo. Lo dicho, ahora tocaría el barroco. Y como veo que nos hemos centrado mucho en Italia durante todo el vídeo, se me ha ocurrido hablar de Velázquez. Porque sí, porque es mi vídeo y hago lo que me da la gana. No, porque Velázquez es el mejor pintor de la historia del arte, al menos español. Y qué mínimo que hable de él en todos los vídeos. Si conocéis un poco su vida, Velázquez prepara lo que es en Sevilla. En Sevilla había una tradición muy grande de pintar obras religiosas, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lo que vamos a tener con Velázquez en sus primeros años es un pintor que efectivamente va a priorizar, por supuesto porque son sus encargos, pinturas de orden religiosa, y sí que vamos a poder encontrar algún pequeño detalle de paisaje, pero nada del otro mundo. El típico juego de la doble ventana que os acabo de explicar, pero mejor llevado aquí en España, al menos era algo totalmente novedoso. Voy a parar un segundo porque es que tengo unos ciervos delante y quiero ver si los veis. No sé si se ve porque el zoom de esta cámara es solo 1:2, pero bueno, voy a hablar bajito para no molestarles porque están aquí tan tranquilamente. Bueno, lo dicho, después de esta época sevillana en la que se forma, va a viajar a Madrid con la intención de hacerle los retratos al rey. Por X y por Y lo acaba consiguiendo, ¿vale? Después de pintar a su hermano, el infante, Don Carlos. Y esto lo que le va a hacer es que, aparte de que el rey ahora quiera que solo le retrate Velázquez, le va a mandar para Italia. ¿Por qué le va a mandar para Italia? Bueno, evidentemente, como hemos estado viendo, como hemos estado repasando en este vídeo, todo el arte nace o viene de Italia. Es que esta palabra no me gusta, pero lo bonito viene de Italia, ¿vale? Para que nos entendamos. No me gusta la palabra bonito porque tiene otra connotación en la historia del arte. Pero bueno, de ahí viene lo bonito. Le manda para allá y allí es donde él se va a formar en el paisaje. ¿Con qué se va a formar? Con estas 2 vistas que tenéis aquí de la Villa de Medici. No son cuadros acabados, los tenéis en el Museo del Prado, pero sí son un claro ejemplo de lo que quiere hacer Velázquez, que es mejorar. ¿Le interesa seguir siendo el mejor retratista de la historia del arte español? Hombre, pues evidentemente es de lo que come. Pero si puede mejorar en este camino a Italia, pues seguramente lo va a hacer. A partir de ahí nos va a sorprender con obras muy llamativas, como por ejemplo otra que podéis ir a ver al Museo del Prado, como es la Fragua de Vulcano, donde ya vamos a empezar a ver que está cambiando, sobre todo en cuanto al colorido, pero también en esa
intención de ampliar ese espacio y esa doble ventana a través del paisaje. Todavía no es muy evidente, pero cuando sí va a ser evidente es a través de los siguientes cuadros, y es sobre todo en su vuelta a España, a su vuelta a Madrid por el nacimiento del príncipe Don Carlos. Le va a retratar, pero a partir de ahora le va a retratar a él, al rey y al hermano, al infante, en el Pardo, que es el sitio este donde se iban de caza, donde estaba la torre de la parada, la famosa torre de la parada, donde descansaban después de sus largas e intensas labores de trabajo, ¿no? Cazando. Pero bueno, ese es otro tema. El paisaje ahora es prioritario y habla del honor de la persona retratada, de sus posesiones, de su riqueza y del territorio que gobierna. Es decir, el paisaje ya es complementario al que se está representando. Evidentemente, Velázquez va a seguir haciendo retratos en el que no vamos a tener paisaje, así como el que le hace a Inocencio X, pero ya en estos paisajes empezamos a evidenciar un toque mayor y sobre todo viene, bueno, sobre todo no, todo viene de ese viaje que os comento de Italia. Se me está yendo la luz, voy a bajar un poco la lente, ahora me estaréis viendo mejor. Es que yo con las gafas de sol, perdonad, que esté con las gafas de sol, que es que parezco un pringao, pero es que me ha pegado bien, vamos, me he quemado la mano, no sé si se ve, pero vamos, ahí está la correa. Y ahí se ve la quemadura. Y me he echado crema, me he echado crema. Pero bueno, eso es el barroco, al menos español. Ya estáis viendo ese cambio, de acuerdo, de ser un mero decorado, un complemento, simplemente algo que está ahí, a ver que ya empieza a formar parte de lo que es el cuadro en sí, ¿de acuerdo? Todavía no tenemos un paisaje como tal. Si queréis decir que las vistas de la Villa Medici pues lo son, decirlo, pero son simples bocetos preparatorios, trabajos, estudios, ¿vale? De campo, pero lo que vamos a ver más adelante sí que podíamos hablar de la pintura paisajista. Pero bueno, eso os tocará mientras hacemos la cena, mientras nos la cenamos, cuando nos vayamos a dormir y mañana en la bajada, que además, no sé si lo estáis viendo, mira, si doy la vuelta a la cámara, allí se puede ver un pantanito, que es donde tenemos el coche, todos hemos subido. Eso sí, bajamos mañana, claro, porque es que de verdad las nubes se están poniendo... Que igual nos tenemos que dar media vuelta y este vídeo lo acabo en el coche o mañana tranquilamente en mi casa. ¿Qué tienes para cenar? Filete de pollo. Espera, queso. Espera. Sigan viendo. Me está entrando calor otra vez. Jamón serrano. Sigan viendo. Y mi freeway para Bien bajarlo friki. todo. Bien fresquito. Anacardos. Y he visto una cabra antes por ahí que nos la vamos a enchufar, tío. Cacahuete. Oye, está subiendo mucha Pero- gente, ¿verdad? Ahora, al pico. No puedo cenar, Queda tío. como... ¿Cuánto diréis que queda para que caiga el sol? 2 horas. Con reloj no vale. Tú con reloj sí sabrías, ¿no? ¿Eh? Explorador de la vida. Lo he sabido por la nube, bro. No me chupa el dedo porque está asqueroso. Yo creo que si me chupo el dedo, muerte instantánea. Esta es la parte divertida del vídeo. Cuando le explica a García cómo se interacciona el ser humano con el paisaje en el romanticismo y en el clasicismo durante la cena, vas a flipar. Esa broma no la van a pillar. Estamos en la Golden Hour. ¿Tú quieres decir algo? Esto es la hora bonita. Es súper guapos, tío, en la Golden Hour. Bueno, que ya hemos cenado. La verdad que se está súper bien. Vamos a ir a montar el saco porque ya está cayendo el sol. Está allá bajito. El sol está abajo. Qué puta friki. Pero vamos, que ya hemos cenado. Vamos a ir a montar el saco. Nos vamos a ir a poner la ropa calentita y limpita porque olemos a chatunda. Y no sé si os voy a contar ahora el siguiente paso o ya mañana con el café. Eso lo vamos viendo porque estoy reventado, la verdad. Y es que tengo poca batería en la cámara. Tengo 23%. Así que mi idea era ponerla a cargar ahora y ya mañana os cuento el resto de cosas. Que para vosotros va a ser en un segundo. Así que no os da igual. ¡Hala! ¿En el saco? Sí. ¡Hala! Que sí, que buenas noches. Buenos días. Ya están saliendo los primeros rayos de luz. Ya se ve así un poquito rosita el cielo. Mira, a ver si se ve un poco. Bueno, no mucho. Pero bueno, la verdad que he dormido muy bien. Me costó dormirme porque hacía muchísimo calor. Pero muchísimo calor. Al final, las primeras horas de la noche haría como 12 grados. Y con los sacos de 0 grados confort que llevábamos, bueno, mi amigo llevaba de -5. Ese sí que pasa calor. Aprovechando este paisaje y estas luces sobre todo, toca hablar del impresionismo.
Porque sí, es lo siguiente que tocaría ver el paisaje. En el impresionismo ocurre una cosa, y es que en el paisaje va a ser fundamental no porque la naturaleza sea el protagonista, no por cómo interacciona el ser humano con la naturaleza, sino por las luces. El impresionismo es eso, impresiones. Es más, os voy a poner esta obra que se llama así, Impresión Sol Naciente, que da nombre a lo que es el estilo o el movimiento, paisajes donde lo principal es la luz, paisajes muy difuminados a través de la pincelada, con muchísimo movimiento, que capturan la esencia de un mismo momento. Es como si yo de repente quiero pintar únicamente este paisaje y tengo literalmente un minuto para pintarlo. Habiendo dicho esto, nos quedaría ver el siglo XX, un poquillo vanguardias, pero antes vamos a recoger sacos que ya tendríamos que tenerlo ya todo recogido, todo limpito. Vamos a desayunar, nos vamos a hacer un cafetazo, que vais a flipar, y ya nos tocaría bajada. Por ahí viene el Dani. Y ahora, con este amanecer, lo que toca es un buen café. Café. Filtro de origami espachurrado en un dripper que me he comprado por Temu. Esto va a ser imposible hacer café, pero bueno, lo vamos a intentar. Para que esté grabado. Huele esto. Creo que además me lo dio Junior. Toma, pruébalo. ¿No lo has probado? No, te voy a dejar a ti. ¿Qué origen es? ¿Lo sabemos? Si mal no recuerdo, era un lavanda... un ruanda lavado. Joder, huele de locos, ¿eh? Huele muy bien. Qué puta madre. ¿Está bueno? Que calentito así, sienta bien. Pero no es mi favorito. Ha salido muy bien. O sea, está bueno porque es un cafetazo, pero evidentemente entre el vertido, entre que no he pesado y entre que no he calculado tiempo, pues ha quedado como ha quedado. Pero bueno, creo que si lo dejamos enfriar un poquito, aunque no es la idea, ¿no? Con lo bien que se está. Nos tenemos que ir para abajo ya. Vamos a... ¿Les has enseñado por dónde vamos? No. Bueno, es que desde aquí no se ve, pero luego os lo enseño. Vamos a bajar por aquí. Vamos a ir recorriendo todo eso. Y ahí abajo, detrás de esa montaña, está nuestro coche. Y esto que parece que lo tenemos todo tirado, está recogido, ¿eh? Solo tenemos la esterilla para meterla y a mí que se me está secando el poncho de la lluvia de ayer, pero está todo recogido. Y ahora, ¡chocolate! ¡Chaval! Y chocolate es lo mejor, ¿eh? Ahí va, todo recogido. Eso que veis ahí colgando en la sombra es la basura. Y nos vamos. Mira, ¿os acordáis cuando ayer estábamos buscando a la Virgen? Pues la hemos encontrado de bajada. ¡Dani! Está guay, ¿eh? No, si quieres hacer cualquier cosa. Y es que hemos llegado justos a la estación de esquí de Navacerrada. Nosotros no vamos a bajar por ahí, nosotros bajamos justo por el otro lado. Pero bueno, está bien. Nos enchufamos un Peñalara, tú, ya que estamos. No es nada mala, tú. Tampoco tardamos tanto, ¿no? No. Y ya, mientras empezamos a bajar por el recorrido que os ha dicho el Dani, el Garza, para los colegas, os cuento el penúltimo de las etapas que vamos a ver hoy, o movimientos artísticos, o como lo queráis ver, que sería un poco ya el siglo XX, las vanguardias. Vamos a empezar hablando del cubismo, porque me parece lo más interesante. Tú sabes, yo te hablo alguna vez del cubismo, ¿verdad? Alguna vez me has hablado del cubismo, sí. Y sabes la teoría esta de, bueno, la teoría, lo que es exactamente, la fragmentación de los objetos en todos sus perfiles. Bueno, me lo contaste, vimos una exposición, ¿no? Sí. Me pareció sí. muy curioso y tengo que admitir que no lo terminé de ver, la verdad. Pues a ver, mira, por ejemplo, si veis este objeto, que tengo justo aquí delante, este palitroque, el cubismo lo que hace es, en un mismo plano 2D, te fragmenta todo el objeto en todas sus partes. Es decir, que en una misma vista de un objeto 2D vas a ver la planta, el perfil y el alzado. Eso es el cubismo. Cuando se hace algún bodegón, como por ejemplo este que pongo por aquí, es mucho más fácil de entender, pero cuando se hace un paisaje como este,
pues entender el paisaje es un poco más complicado y sobre todo dependiendo un poco del tipo de cubismo, porque sí, va a haber diferentes partes. En cuanto al paisaje aquí, lo que tiene que ver no es tanto un objeto como tal, vamos a llamarlo protagonista, por así decirlo, sino que acompaña al estilo, acompaña un poco a lo que se quiere innovar y a lo que se quiere representar. En este caso el cubismo, el paisaje va a ser una excusa para fragmentar todas esas colinas en sus diferentes partes. Si además a ello se le suman los árboles, se le suma alguna que otra casita o cosas así, pues al final lo que obtienes es un cuadro que no habla de un paisaje, sino de un movimiento. Entonces ya vais viendo cómo hemos pasado de que sea un simple decorado o, en este caso, que simplemente ayuda a entender cómo se articula un movimiento totalmente nuevo, un estilo totalmente nuevo. ¿Sabes? Claro. Pero, joder. Sinceramente, es que voy a aterrizar en ese lago, tú, y me voy a tirar de cabeza ahí. ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana. Y hace un calor. Terrible. Bueno, ¿cómo has dormido esta noche con tu saco de -5? Yo no he tenido tanto calor jamás en mi vida, sinceramente. Me he motivado que flipas. Se ha hecho mínimas de 9 grados y yo estaba en una puta sauna, la verdad. Pero bueno, mejor eso que el frío, ¿eh? Sí, eso desde luego. Y además buen despertar con las cabrillas. Sí. Han empezado ya a pasar. No les ha hecho mucha gracia que estuviésemos ahí. No. Hemos intentado ser lo más respetuosos, no hemos hecho nada de ruido hasta que pasaran. Es más, Las hemos grabado. no nos hemos ni levantado por si se asustaban. Por si se asustaban, dice. Bueno, o nosotros. Un par, bro. Claro. Estamos vivos. Claro. Me costó dormirme, ¿eh? Como hasta las 2 de la mañana estuve sudando. Sí. Eso sí, luego ya no ha habido Dios que me levantara, vamos. Completamente tieso, bro. Sí. He dormido, vamos, fenomenal. Recarga de agua y seguimos bajando. La verdad es que está siendo sencillo, ¿no? Está muy feo que diga trago al agua, trago al agua. ¿Me puede meter copy? Yo creo que le molaría más, tío, algo así. Trago al agua. Bueno, ya está, venga, vamos. Hemos llegado. Hasta ahí hemos subido, hasta ese pico. Nada mal, la verdad, pero me faltaba, y con esto ya me voy a quitar la mochila, hablar sobre el arte actual, ¿no? Sobre el paisaje actual. Y para ello, a mí me gusta muchísimo una cosa que se llama el land art, que es esto que estaréis viendo justo aquí, que se trata de usar el medio natural a tu favor, es decir, que pasa de ser un medio natural a ser un medio artificial en favor del artista para crear obras. ¿Sigue siendo una obra de paisaje? Evidentemente no, va mucho más allá de eso, pero bueno, como el arte conceptual, el arte contemporáneo, que a veces sus parámetros pueden resultar un poco abstractos. Pero, evidentemente, al modificar todas estas estructuras, al modificar todas estas estructuras, ahora con X, bueno, da igual, me habéis entendido, para crear una obra, al final el ser humano modifica el paisaje para crear este tipo de obras. Es todo lo contrario a lo que os dije de lo sublime con el romanticismo. Mientras que en el romanticismo lo sublime se refería a todo aquello que el ser humano no puede controlar reflejado en la pintura, aquí lo que vemos es totalmente lo contrario. Cómo manipula el ser humano el medio físico, el medio natural, para poder crear estas obras. Y hasta aquí el vídeo. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, nos vamos a ir a tomar unas bravas, así que ahí hago la despedida. Vamos a por las bravas, un segundito.